Buenos días, jóvenes, señoritas. ¿Cómo se encuentran? Bien, mal, regular. En los jóvenes no quepa decir mal ni regular. Tienen que estar bien, muy bien. O sea que esa es la única opción que tienen ustedes. Estaba pensando que tal vez podemos terminar la gestión este mes. Y les doy tiempo para que se dediquen a las materias de su especialidad, todo eso, el mes de enero. Entonces, es una propuesta, ¿no? Depende también de ustedes, el cogobierno, docente estudiantil. Entonces, yo decía que podemos dar un último examen del tercer parcial, y creo que en la modalidad de antes, sobre un 70%, porque dejamos ese vacío de 25% y es difícil llenar. Ahora, ¿qué haremos para el segundo parcial? No sé. Entonces, decía que podemos tener dos clases más, el 15 y el 22, y examinarnos cualquier día como va a ser examen por un examen virtual, o sea que cualquier día pueden ustedes elegir para dar examen. ¿Entienden? Ahora, no sé si hay alguna resolución del Consejo Universitario que declare receso universitario. Si ustedes saben, me dicen. Receso universitario generalmente suele ser entre la semana del 24 hasta un día después de enero. Pero ahora creo que no va a ser así, porque estamos con clases virtuales. Será pues que se declare un receso, y estoy pensando, entre el 24 y el 1, una semana de receso nada más sería. Pero esa es mi oferta, terminar en diciembre con política nacional, y ustedes examinarían el día que ustedes me digan. ¿Listo, jóvenes? Como están serios, no hablan nada, entonces me entro a explicar el tema que corresponde. Les va a gustar, es muy bonito. Después vamos a conversar, ¿ya? Vamos a conversar en el tema o del tema que ustedes elijan. Vayan pensando. Bueno, yo también les había dado dos preguntas en anteriores clases que no lo hemos resuelto. Por ejemplo, era esto de que los grandes supermillonarios tienen fortuna de por lo menos 40.000 millones de dólares, ¿no? Todo el país no tiene todo el Producto Interno Bruto no llega a esa cantidad en Bolivia. No, pero estos caballeros tienen esa fortuna. Entonces la pregunta es, ¿qué es eso? En realidad, ¿qué son esos 40.000 millones de dólares? Al que me responda bien, incluso le puedo eximir en España se llama con matrícula de honor. Esa era una pregunta. La otra, en este momento no recuerdo, pero también hay una pregunta pendiente. Bien, empezaremos. El tema 6, ¿no? 6. Después vendría el tema 7, que es el proyecto político neoliberal. Y el tema 8, el proyecto político del MAS. Dos temitas más nos faltarían, porque esto vamos a terminar hoy día. Entonces, ¿qué es el proyecto político militar?
que se da en Bolivia desde el 71 hasta el 82, ¿no? Como siempre, nosotros hemos adoptado la metodología modular para estudiar a la política. Nuestra ciencia política nos dice que primero hay que estudiar el discurso. ¿Cuál es la ideología dominante para que se organice el Estado de acuerdo a ese discurso? ¿Y quiénes son los que son portavoces de ese discurso y quiénes son los que organizan el nuevo Estado de acuerdo al discurso? Son los partidos políticos. Y ese Estado, con ese discurso, con esos partidos políticos, tiene relaciones políticas externas e internas. Eso vamos a ver aquí en 10 minutos. Entramos aquí. ¿Cuál es ese proyecto político militar? Aquí tenemos a Norteamérica y tenemos a la Unión Soviética. En el año 71, todo ese periodo, del 71 hasta el 82, el mundo vivía ante la incertidumbre de una tercera guerra mundial. Yo estuve en España algunos años allí y en España vendían departamentos con refugio nuclear. Si nadie se compraba un departamento, si no tenía ese edificio, un refugio nuclear. Si la gente vivía con esa tensión, ¿no? Una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Entonces, eso es lo que acontecía a nivel mundial, internacional, en el mundo, y Bolivia no podía escaparse a esta contradicción, ¿no? Entonces, ¿no? Norteamérica empieza a patrocinar golpes militares que controlen el avance del comunismo en los países que ellos consideran de su órbita. Entonces, esa era la contradicción externa. Entonces, y por supuesto, ¿no?, que el proyecto político militar tiene un discurso, ¿no?, diferente al discurso del nacionalismo revolucionario que hemos estudiado, diferente al discurso liberal que también estudiamos, diferente al discurso conservador, ¿no? ¿En qué consiste ese discurso del proyecto político-militar? Pues nos dicen que hay un conflicto mundial este y oeste, o norte-sur, ¿no? Después me pueden preguntar qué es el conflicto norte-sur, pero el conflicto este-oeste es el conflicto entre capitalismo y comunismo. Entonces, dice el proyecto político-militar de que para cuidar la cultura, la economía del país, la religión del país, dice, entonces no hay más otra opción que los militares se hagan cargo del poder, porque los partidos políticos no tienen ninguna alternativa, no tienen ninguna propuesta. Entonces, veamos en concreto en qué consiste ese discurso político-militar. Tenemos aquí lo de siempre, las preguntas de investigación, ¿no? Las preguntas de investigación. Dice,
¿Cuál es el alcance del discurso político-militar en la formación social nacional? Esa es una pregunta de investigación. Segundo, ¿cuál es la identificación del enemigo principal en este espacio territorial? Entramos a responder esas preguntas. Entonces, los militares en todo Sudamérica y varios países del mundo toman el poder en base a lo que se llama la doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional. ¿En qué consiste esa doctrina de la seguridad nacional? Como su nombre lo indica, ¿no? ¿Quiénes tienen que cuidar de la seguridad nacional si no son los militares? Entonces, este discurso, ¿no?, tiene sus explicaciones teóricas. Por ejemplo, de este militar Vasco González, ¿no?, que dice, y esto es muy importante, ¿no?, la doctrina de la seguridad nacional es un conjunto coherente y sistematizado de principios, orientaciones o reglas adoptadas oficialmente por el Estado y por las Fuerzas Armadas sobre el carácter de la guerra y del eventual enemigo. Para esta doctrina de la seguridad nacional, el país estaba en guerra. El mundo no tendría que entrar en guerra, habría que salvar al mundo de esa guerra nuclear y, por tanto, en los países que supuestamente son de la órbita de los capitalistas o de los socialistas, en el caso de los capitalistas, deben tomar el poder los militares, porque hay una especie de guerra interna entre comunismo y capitalismo. Entonces, ¿no?, ese proyecto político-militar asume el poder, ¿no?, aquí con este instrumento político, Frente Popular Nacionalista se llama, que está formado por los militares a la cabeza de Banzer y por los partidos políticos mayoritarios en Bolivia, ¿no? El MNS, recuerden que recién nomás hemos estudiado el proyecto político nacional revolucionario, ¿no? Pero ya en el 71 había corrido mucha agua sobre el puente y el MNS decide apoyar a los militares. Su partido que había sido, el partido que había sido permanente contradicción al MNS, el FSB, se une igualmente, ¿no?, cruzan charcos de sangre entre los dos y apoyan a los militares. ¿Por qué? Porque dicen que en Bolivia está el comunismo y al comunismo hay que derrotarlo. No hay más remedio que los militares se hagan cargo del poder. Entonces, aquí es bien claro la teoría política, ¿no? Para los militares, la guerra está por encima de la política. Como el país y el mundo, ¿no?, está en contradicción entre capitalismo y comunismo, ¿no?, aquí vamos a implementar la guerra en nuestro país. Por eso es de que salen el ejército a masacrar obreros campesinos, ¿no? Entonces dice, la guerra está por encima de la política y ubica a los militares por encima del poder civil, ¿no? Son teorías de Rafael Savallo Carbo. Esto es lo que pasaba. América Latina, esto han debido estudiar en sindicalismo, historia del movimiento obrero, ¿no? El Plan Cóndor. Todos estos son gobiernos militares en el cono sur, ¿no?
está Banzer, está Videla, está Pinochet, ¿no? Están presidentes de Uruguay, está el presidente Geisel, este es el presidente Geisel, de Brasil, los militares que gobiernan Uruguay, etc. ¿No? Es un periodo de gobiernos militares, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen en su cabeza la doctrina de la seguridad nacional. La nación está en peligro, por tanto hay que darle seguridad. ¿Y quién le va a dar seguridad si no son los militares? Así dice, ese es el discurso de este proyecto político-militar. Entonces, como toda actividad humana tiene justificaciones teóricas, ¿no? Por ejemplo, los militares adoptan la teoría de la guerra, ¿no? ¿Y cuáles son esas teorías sobre la guerra, ¿no? Adoptan, por ejemplo, de la famosa escuela alemana, el espacio vital, ¿no? ¿Qué quiere decir el espacio vital? ¿No? Es el territorio de un país que se considera sumamente importante para ese país, ¿no? El espacio vital. Por ejemplo, esto, vean, tienen que saber como futuros políticos, ¿no? Que el espacio vital para Chile es Bolivia, es el territorio boliviano, ¿no? Por eso Chile está pendiente de qué está pasando en Bolivia, ¿no? Porque es su territorio, su espacio vital. Y también se adopta la doctrina de la contrainsurgencia, ¿no? ¿Por qué la contrainsurgencia? Porque no estamos en una guerra entre países, sino estamos en una guerra interna, ¿no? Entonces se adopta esa estrategia contrainsurgente. Imagínense, los militares que han sido creados para defender las fronteras están tomando acciones contra la nación, ¿no? Y, por supuesto, la tercera teoría que manejan es de que hay que evitar la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo vamos a evitar la Tercera Guerra Mundial? ¿No? Evitando que el comunismo gane espacios en América Latina, ¿no? Entonces, hay mucha historia sobre esto, ¿no? Por ejemplo, es el periodo de los famosos movimientos guerrilleros en el mundo, en América, ¿no? Recién nomás había pasado el movimiento guerrillero de Ernesto Che Guevara. Después hubo el movimiento guerrillero de Teoponte, ¿no? También habían guerrillas urbanas, por ejemplo, los montoneros en Argentina, ¿no? O los tupamarus en Uruguay. Entonces, era un periodo evidentemente de contradicciones entre norte y sur, ¿no? Aquí los militares, con su doctrina, en vez de dirigir esto a la defensa del país, de las fronteras, entran a las ciudades, ¿no? Vamos a ver después. Entonces, se crea el Frente Popular Nacionalista, como ya dijimos. Un Frente Popular Nacionalista, ¿no? Que pueden imaginarse ustedes cómo tiene un poder ideológico muy fuerte. ¿Por qué tiene un poder ideológico muy fuerte? Porque detrás de este frente están dos partidos políticos mayoritarios del país, el MNS y FSB, desde antes de la revolución del 52 hasta después de 1964. Partidos que han peleado entre ellos, pero ahora se juntan y apoyan, ¿no? Eso ve la gente, el pueblo, dice que algo está pasando, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces dentro del discurso
está que, bueno, nosotros queremos una sociedad libre. Estamos los militares aquí encarcelando a los comunistas, dicen, ¿no? Pero nosotros queremos una sociedad libre, nacionalista y cristiana. Subrayen esto, cristiana, ¿no? Ustedes saben que desde los conservadores, ¿no? La religión ha sido una fuente de inspiración ideológica para dominar al país. Otra vez asumen los militares esa doctrina. Entonces, para ellos, ¿quién es el enemigo principal? ¿No? Para la doctrina de la seguridad nacional. El enemigo principal es todos los que se opongan al Estado de la seguridad nacional. ¿No? Como se oponen, no necesitan ni juicio, ¿no? Se dan la atribución de inclusive disparar y matar, sin ningún juicio, sin comprobar si realmente, ¿no? Para ellos es culpable o no es culpable, ¿no? El derecho a hacer a la defensa no tienen los que no están de acuerdo con este estado de la seguridad nacional, ¿no? Y claro, en el fondo está este discurso anticomunista, ¿no? El comunismo no nos va a quitar las casas, nos va a quitar nuestro terreno, nos va a quitar todo, nos va a quitar la religión. ¿Cómo? No, entonces con los militares justifican con ese discurso la lucha anticomunista, ¿no? Para este discurso todos eran comunistas, ¿no? Los trabajadores, mineros, fabriles, los campesinos, ¿no? Recuerden que ustedes han masacrado campesinos, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Todos eran comunistas por eso han estado tantos años en el poder, porque su régimen era de terror, de miedo. Y aquí entramos al estudio del Estado. ¿Cuál es el estado de la seguridad nacional? Recuerden ustedes, ante un discurso nacional revolucionario, crean un Estado nacionalista revolucionario, ¿no? El discurso conservador crea al Estado conservador. Igual aquí, ¿no? El discurso de la seguridad nacional crea un Estado de la seguridad nacional, ¿no? Y nos preguntamos, la pregunta de investigación para estudiar el estado de la seguridad nacional. ¿Cuál es el perfil que particulariza al estado de la seguridad nacional? Sí. ¿Cómo es ese estado? Nos preguntamos. ¿Cuáles son los atributos en el cumplimiento de su misión política e ideológica? ¿No? ¿Cumplen o no cumplen su misión? Entonces, entramos al estudio del Estado, ¿no? Estas fotos son bien clásicas que han dado la vuelta al mundo. Como a los civiles, son universitarios que han sido, la UMSA fue tomada por los militares y sacó a todos los universitarios y los confinó a campos de concentración. Ese es el estado de la seguridad nacional. Aquí hay que asegurarnos de que los comunistas no tomen el poder. Y tenemos, para formar el Estado, ¿no? El discurso implementa una constitución política del Estado, ¿no? Esa constitución política del Estado está diseñado y es aprobado por el Parlamento, ¿no? Pero aquí no hay Parlamento.
Por tanto, no hace falta una nueva constitución política del Estado. Aquí tenemos el Estatuto de Gobierno del 9 de noviembre del 74, que ha sido promulgado esa fecha, ¿no? Disponiendo la movilización nacional en torno a las Fuerzas Armadas. Si tienen un estatuto, esto les da para ellos, suponen legalidad a su gobierno militar. Entonces puede ser una pregunta de examen. Explique el estatuto del gobierno de la seguridad nacional. Entonces, ese Estado tiene que cuidar dos cosas fundamentalmente. Los valores cristianos, ¿no? El comunismo es ateo. Esos ateos no pueden entrar, ¿no? Hay que cuidar a la religión. Y estos comunistas a todo se oponen, ¿no? Aquí hay que invertir para hacer crecer al país. Necesitamos capitales, nosotros no tenemos plata. Tenemos que llamar a la inversión extranjera, ¿no? Y tienen su plan quinquenal los militares, ¿no? Para que su Estado cumpla ese plan quinquenal. Entonces, seguimos organizando el Estado de la Seguridad Nacional. Primero, ¿no? Ese Estado tiene al presidente como capitán general que organiza absolutamente todo. Esas atribuciones le da el estatuto que acabamos de leer, ¿no? Aquí no hay parlamento, ministros, absolutamente nada. El capitán general es el que organiza el Estado. Este es el capitán general boliviano y capitán general argentino, ¿no? Es el periodo de la cúpula militar, ¿no? Recuerden ustedes que en Bolivia hubieron desaparecidos, ¿no? Y en Argentina, mucho más todavía. Por eso se organiza las Madres de Mayo, ¿no? Mujeres tan valientes que en plena dictadura se organizan y defienden a sus hijos, buscándoles dónde está mi hijo, dónde está mi hijo, ¿no? Y después esas madres de tanto buscar se han convertido en las abuelas de la Plaza Mayo, ¿no? Y no, unas tuvieron suerte, encontraron a sus hijos muertos, pero los encontraron. Otras no han tenido suerte. ¿Por qué? Porque se dice que en este periodo a los jóvenes revolucionarios, ¿no? les, les, eh, les botaban al mar, desde los helicópteros directamente al mar. Entonces seguimos formando el Estado. El Estado de la Seguridad Nacional no solamente tiene al capitán general como jefe supremo, ¿no? Se supone que son de los militares, pero también del pueblo, de Bolivia, ¿no? ¿Y qué tienen? ¿Qué organizan? Cofadena. ¿Qué es Cofadena? ¿No? La Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo. Como los civiles no hacen nada para desarrollar al país, lo único que están aquí conflictuando, haciendo problemas, entonces nosotros vamos a organizar una corporación de las Fuerzas Armadas para potenciar el desarrollo nacional. Sí, entran a todas las actividades económicas. Tienen esa atribución los militares, ¿no? Se dan esa atribución. Queremos hacer cualquier actividad industrial, comercial, lo va a hacer Cofadena. ¿Para qué? Para el desarrollo nacional. Esa es la justificación que tienen, ¿no? Ese Estado también dice, vamos a cuidar a las empresas públicas. ¿Cómo no vamos a cuidar a Comibol, a Yacimientos, a la Corporación Boliviana de Fomento, ¿no? Es decir, se sirve de estas empresas públicas nacionales para implementar el Estado de la Seguridad Nacional. Y miren ustedes,
¿Cómo es ese Estado? Se organiza el CONARE. ¿Qué es el CONARE? Consejo Nacional de Reformas Estructurales, encargado fundamentalmente de identificar los objetivos nacionales y las reformas a la Constitución Política del Estado. Era como una especie de parlamento. Estaba formado por notables, nombrados por el capitán general. Así era, aquí no había necesidad de parlamento, nada. Ellos hacen su CONARE y listo. ¿Quién les va? El que se opone, el que dice no estoy de acuerdo, bueno, a los campos de concentración. Si te hacemos desaparecer, no hay problema. Nosotros tenemos el poder y la razón. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo la sociedad cristiana. También tienen el CONACE, ¿no? Miren ustedes, un Estado con instituciones, ¿no?, de la seguridad nacional, ¿no? Este CONACE es, ¿no?, el órgano supremo de este Estado de la Seguridad Nacional, que está por encima de todos los consejos que hemos nombrado, ¿no? Se llama el Consejo Nacional de Seguridad, CONACE, ¿no? Está al mando supremo del Estado, generador de una democracia inédita propuesta por los militares, ¿no? Esto, incluso ellos mismos, ellos están convencidos de que es así, porque están con esa ideología. Y mucha gente también apoyó entre los civiles. No, y aquí seguimos detallando cuáles son sus atribuciones del Consejo Nacional de Seguridad. Por supuesto, el presidente de este consejo es el capitán general de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y sus atribuciones, ¿no? Defender la integridad territorial, defender los recursos naturales, conservar la soberanía e independencia política, ¿no? Unidad espiritual y cívica entre los bolivianos. Esa es la tarea que tiene este CONACE. Entonces, lo que tienen que ustedes aprender es cómo a partir de un discurso determinado se forma un Estado de acuerdo a ese discurso, ¿no? El Estado no es algo muerto, no es algo que está petrificado, no. El Estado se reorganiza o se refunda de acuerdo a la ideología dominante. Ya hemos dicho, ¿no? En este momento la ideología dominante es del MAS, y por eso han formado un Estado de acuerdo a esa ideología, el Estado plurinacional. Después vamos a ver que el discurso neoliberal también crea un nuevo Estado, el Estado neoliberal. Son aspectos que ustedes tienen que dominar como futuros profesionales pesados, o van a ser peso liviano. Eso les pregunto a mis alumnos, ¿van a ser profesionales pesados o peso livianos nomás? No, peso liviano nomás, dicen. No, pues la universidad sería un fracaso si llegan a ser peso liviano nomás. Tienen que ser pesados, líderes. Entonces, entramos al punto 3. ¿Cuáles son los actores o partidos políticos? Bueno, aquí no hace falta elucubrar demasiado. El actor principal, las Fuerzas Armadas, ¿no? Aquí hay una teoría de Marx al respecto, que lo van a estudiar con calma, ¿no? Dice, evidentemente los hombres hacen su historia, ¿no? Pero no hacen a su antojo, sino bajo circunstancias que no eligen ellos mismos, ¿no? Son circunstancias que se encuentran, ¿no? Ellos ya encuentran esas circunstancias. Entonces, igualmente, para estudiar los partidos, preguntas de investigación, ¿cuál es el proceso que conlleva la instauración del Estado de la Seguridad Nacional? ¿Y cuál es la participación de los actores políticos en la concreción
del estado de la seguridad nacional, ¿no? Y eso vamos a intentar dilucidar, ¿no? Este es el estado de la seguridad nacional, ¿no? Aquí, si no hacías caso, primero unas buenas patadas. Y si no hacías caso a las patadas, entonces te llevaban a los campos de concentración. En Chile, directamente los mataban. Entonces, tenemos aquí el desarrollo de cómo vamos a responder a las preguntas de investigación. Analizamos, ¿no?, este proceso político con los actores que hemos dicho, con las Fuerzas Armadas y los grandes partidos nacionales, ¿no?, tiene un periodo de inicio. Un inicio que esto es interesante. Cómo los militares empiezan a administrar el Estado, ¿no? No es casual que ellos quieran gobernar el Estado, sino ya más antes empiezan a administrar aspectos importantes del Estado. Por ejemplo, con la famosa Alianza para el Progreso, ¿no? Yo quiero recordarles una manera de hacer un paréntesis. Alianza para el Progreso nos mandaba pan, ¿no?, a los estudiantes, ¿no? Ese pan no era pan en realidad, parecía, los norteamericanos no conocen pan, ¿no? Vayan ustedes a Norteamérica y busquen pan, no van a encontrar, ¿no? Entonces ellos fabricaban pan para los escolares, ¿no? Parecían más que pan, parecían queques lo que daban a los estudiantes. Pero eso era la ayuda de la Alianza para el Progreso. Ahí empiezan a administrar los militares con la famosa acción cívica. Un segundo periodo, ya cuando se meten de lleno a la administración del Estado. Un primer periodo, 71-74, un periodo en donde cogobiernan con el MNS y con el FSB, Falange Socialista Boliviana, ¿no? Un tercer periodo en donde es un proyecto autónomo de la seguridad nacional. Los militares aquí, ellos solitos gobiernan, ¿no?, y someten a la sociedad civil, ¿no? Y un cuarto periodo, un periodo ya de crisis, que les va a obligar a dejar el Estado, dejar el poder. Y bueno, aquí se implementa, ¿no?, a este gran actor, cómo este gran actor, que son las Fuerzas Armadas, ¿no?, organiza su administración sobre el Estado, ¿no? Tiene un control total en el territorio nacional. Vean, esto es, por ejemplo, lo que pasaba, ¿no? Esta señora, miren, ¿qué podría ser una mujer? Vean, aquí ha visto, y eso se ha visto, mataban por gusto. Como nadie les decía nada, tenían el poder absoluto. Pueden preguntar a sus papás, es seguro que ellos han vivido este periodo, aunque sea como niños, han debido vivir este periodo. Entonces, sobre los partidos, sobre las Fuerzas Armadas, acudimos a un teórico de la política, Nikos Poulantzas. ¿Qué dice al respecto Nikos Poulantzas? Habla sobre el actor principal, las Fuerzas Armadas. Dice: se trata de una categoría específica adherida al Estado, pues el ejército y la burocracia no pueden ser sino el efecto de la relación del Estado con las estructuras económicas, por una parte, y con las clases sociales y fracciones de clase por otra, ¿no? Es decir,
decir que las Fuerzas Armadas son una institución autónoma, eso es falso, según este teórico. Ellos están metidos, ¿no? Podemos decir, con las clases sociales. Hay clases sociales que están detrás de este ejército, de este proyecto político, ¿no? Clases sociales nacionales. ¿Quiénes? Los empresarios, ¿no? Sobre todo los empresarios agroindustriales. Así que no podemos decir que las Fuerzas Armadas son organismos que dependen del Estado, ¿no? Pero el poder del Estado es manejado por estas clases sociales que se benefician con este estado de la seguridad nacional. ¿Listo? Entonces, la fuerza social mantenedora del sistema, ¿no? ¿Cuál es esa fuerza social mantenedora del sistema? ¿No? La institución militar como instrumento de la fuerza del poder del Estado, ¿no? Sin dejar de ser una fuerza instrumental, asume el papel de fuerza social o clase mantenedora del sistema. Ese es el papel que se da las Fuerzas Armadas, como fuerza social mantenedora del Estado de la Seguridad Nacional. Entonces, ¿cuál es el contenido de clase? Aquí hemos dicho, ¿no? El contenido de clase de este Estado de la Seguridad Nacional. Vean ustedes, esto es bien importante, jóvenes, cómo empieza a diseñarse este Estado de la Seguridad Nacional a partir de la contradicción externa, este-oeste, capitalismo, comunismo. Pero ¿cómo se implementa y se desarrolla? ¿No? Con las contradicciones internas, ¿no? Aquí estamos los empresarios, ¿no? Aquí están los empresarios. El poder de los empresarios que se alía con los militares para implementar ese Estado de la Seguridad Nacional. Ese es el contenido de clase del Estado de la Seguridad Nacional, ¿no? Y en el gobierno de Mesa, esto ya han debido estudiar ustedes, ¿no? En el gobierno de Mesa desplaza a estos empresarios agroindustriales, ¿no? Y los sustituye por una burguesía del narcotráfico. Bueno, ese es el contenido de clase de ese Estado de la Seguridad Nacional. Seguimos aquí los partidos políticos, ¿no? Entramos a la crisis ya del Estado de la Seguridad Nacional, que bueno, una crisis que esto han tenido que ver en política económica nacional, ¿no? Una inflación galopante, las empresas públicas prácticamente en vez de ganar pierden, ¿no? Esa es la crisis, la mala administración de estos gobiernos militares, ¿no? Se ha visto que ellos más interesados estaban en enriquecerse ellos que hacer desarrollar al país. Eso se ha demostrado, ¿no? En conclusión, ¿no? Dice, el proceso que lleva a la instauración del Estado de la Seguridad Nacional en Bolivia responde a causas externas vinculadas con conflictos ideológicos en el espacio este-oeste, ¿no? Y a causas internas, donde se producen los cambios con el apoyo y luego exclusión de los partidos tradicionales, ¿no? O sea que no puede haber causas externas nomás, sino también tiene que haber causas internas. Eso es bien importante en política, ¿no? Las causas internas. Sobre todo, como dice este filósofo Mao Zedong, lo más importante son las causas internas. Bien, entonces, ya vemos aquí cómo este Estado de la Seguridad Nacional realmente era seguridad nacional para ellos, pero no para la nación. Tenemos aquí
el abrazo de Charaña, saben ustedes, ¿no? El abrazo de Charaña. Esto es en el punto de las relaciones políticas, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones políticas? Sí, el gobierno de la Seguridad Nacional de Banzer, ¿no? Se reúne con el gobierno de la Seguridad Nacional de Chile para hablar del mar, ¿no? Y recibe muchas promesas, ¿no? Con el famoso abrazo de Charaña, pero que después Chile no cumple. Y Bolivia rompe relaciones con Chile entre gobiernos militares, ¿no? Bueno, en conclusión, esta es digamos, la estructura política de Sudamérica, ¿no? Banzer gobierna Bolivia, en Paraguay Alfredo Stroessner, el general, todos son todos generales, ¿no? Pinochet en Chile, ¿no? En Brasil Geisel, en Uruguay José María Bordavesi, en Argentina Videla, ¿no? Hay que cuidar a los países, hay que dar seguridad, defender del comunismo. Muy bien, este tema hemos terminado. La próxima semana avanzamos el Estado neoliberal y después el Estado del MAS y listo, terminamos. Y nos despedimos hasta el próximo año. Estamos de acuerdo, ¿no? En derecho hay un principio que dice, el que calla, otorga. O sea que ustedes me están diciendo que listo, vamos a terminar en este mes todo. Bueno, como ya tengo todavía 10 minutos, llamaré lista, porque como no dicen nada, me parece que estoy solo hablando aquí como un loco. Lo escuchamos, dicen. Bien, Georgina, muchas gracias, me devuelves la vida. No, pero... A ver, ¿tienen alguna pregunta? Si tienen preguntas, me hacen nomás preguntas, jóvenes, ¿ya? Sin miedo. Y si yo no sé, les diré que voy a investigar, ¿ya? Pero tienen ustedes que preguntar. Llamaré lista mientras tanto. Alabe Lexi, Arcaine Díbar. Presidente Lice. Bien, Díbar. Anabe Zonal. Presente, Arispe licenciado. Donald, muy bien. Arispe Anaí. Presente, Lice. Muy bien, Anaí. Alegre Geraldi. Achaya Lady. Presente, Lice. Muy bien, Lady. Ayanome Margarita. Besíos Nelson. Gustavo. Presente. Nelson Besíos, muy bien. Presente. Está bien, Nelson. Beltrán Sindel. Caruara Wilder. Presente. Casana Juan Carlos Wilder. Presente, licenciado. Sí, Muy presente. bien, Wilder. Bien, Wilder. Sí, presente. Está bien, tienes asistencia. Casana Juan Carlos. Condori Edwin. Condori Adela. Presente, Lice. Adela, muy bien. Coyo Celina. Coyo Sael. Condori Juven. Colque Jesús. Presente, lice. Muy bien, Jesús. Lice, Coyo Salina, no he escuchado. Me va a disculpar. Coyo Celina. Celina, ¿no ves? Presente. Ya, muy Sí, bien. sí, Lice. Muy bien, Celina. Gracias, Lice. Muy bien. Condori Juven. Colque Jesús. Colque Luis Presente. Felipe. Jesús. Jesús, presente. Colque Jesús, sí, tienes asistencia. Colque Luis Felipe. Caruara Chambi. Choque David. Condori Daniel.
Chiri María Sosa. Cruz Daniel. Chota Daisy. Díaz Enriqueta. Presente, licenciado Díaz. Bien, Díaz Enriqueta, muy bien. Fábrica Omar. Presente, Lice. Fábrica. Bien, Omar. Flores Marisol. Flores Carla. Flores Jesús Marcelo. Presente, licenciado. Muy bien, Jesús. Flores Jazmín. Presente, Lice. Muy bien, Jazmín. Fuentes Carla. Presente, licenciado. Bien, Carla. Y Chota Daisy. Illanes Dilma. Sarsuri Saúl. Guzmán Claudia. Guarayo Danitza. Gutiérrez Lisette. Buenos días, licenciado, aquí presente. Gutiérrez Laura. Muy bien, Lisette Laura. Muy bien. Huanca Roxana. Ezera Jimena. Ezera Alain. Presente, Lice. Muy bien, Alain. Sí, Lice. Muy bien. Guaitari Johnny. Presente, Lice, en Guaybati Montaña. Bien, Johnny. Sí, Johnny, presente. Está bien, muy bien. Hidalgo Juan Fernando. Hinojosa Edson. Presente, Lice. Muy bien, Edson. Ichoca Daisy. García Felipa. Presente, licenciado. Denilson. Laura Lisette. Licenciado Nina Garza, presente. ¿Quién está hablando, por favor? Nina García, presente, licenciado. Nina García, bien. Pero todavía no te he llamado. Me ha llamado el Licenciado García. Jorge Flores García. Saltado. García, Sí, Nina García. primer apellido es Nina. No, pues así te Nina voy a García. llamar. Nina García, así te voy a llamar. ¿Ya? Ya me has hecho confundir. Mamani Andrea López Zona. Mamani Andrea, presente, Lice. Andrea, muy bien. Presente. Muy bien. Marcos Yola. Marine Itzel. Presente, licenciado. Itzel, muy bien. Montes Donald. Montero William. Presente, Lice. William, muy bien. James William. Mamani Zosi. Yapura Katia. Nina Felipa. Ahora sí, Nina. Felipa. Sí, licenciada, hace rato escuché Muy mi bien. apellido. Por decir. Ahora sí. Presente, licenciado. Está bien. Zamírez Benjamín. Pérez Álvaro. Ocio Wendy. Presente, Lice. Muy bien, Wendy. Patsy Jazizón. Presente, Lice. Bien, Jazizón. Paniagua Zoyer Gerson. Salvatierra Luz Clara. Patsy Jessica. Buenos días, Lice, presente. Patsy, muy bien, Jessica. Zasguido Paola. Presente, Lice. Muy bien, Paola. Zamos Nimia. Presente, licenciado. Muy bien, Nimia. Zoque Mitchell. Rodríguez Jr. Rodríguez Litzer. Zomero Efraín. Presente, Lice. Efraín, muy bien. Muy bien. Suárez José Carlos. Ticona Grace. Presente, licenciado. Muy bien, Grace.
Toro Elías. Vilca Abel. Viraca Caterín. Yapari Viraca, muy bien. Muy bien. Yapari Alejandro. Odontología. Anabe Cleto Donald. Presente, licenciado. Muy bien, Donald. Licen, antes que continúe, a mí no me he llamado lista de medicina. Lucana, te llamé, Lucana Valencia. Tu apellido es Lucana, ¿no ves? Sí, sí, Lucana Licen. Licen, Valencia de mí se salió. Jocelyn. Sí, Licen. Listen, de mí se salió Creo que me Marcos saltó, ¿no? Copariola. Ya, está bien. Copariola. Ya, está bien. Por corregido. favor. Cárdenas Jorge. Licenciado, Crispín. buen día. Jorge, muy Presente, bien. Cárdenas. Muy bien, Jorge. Jorge siempre asiste. Por eso cuando no está, uno se extraña. ¿Qué ha pasado? Dice. Cristian José Antonio. Illanes Vilma. Licenciado, buenos días. Villanueva es de medicina, ¿no? Villanueva. No, de Villanueva. Muy bien, Crispín. Entonces seguimos con odontología. Illanes Dilma, Juchasara Blanca, Paño Cintia, Belis Eugenia, Poma Georgina. Presente, licenciado. Muy bien. Ahora sí, jóvenes, entonces, como no hay preguntas... Buenos días, Georgina, licenciado. Poma, ¿tienes Dicen. asistencia, Georgina? Marcos Yola. De mí se salió, Listen. Por favor. De medicina, ¿no ves? Sí, sí, sí. Marcos Yola, te llamé. Pero También se me Tu salió. asistencia. tenía que ir, Listen. Está bien, Yola, ya tienes asistencia. Como siempre, no hay preguntas, Licenciado, porque han ¿qué me entendido pasó? todo. Abdias CR. Díaz Coyo. Licenciado Jorge Flores. Flores. Es Jorge, recién está entrando, Licen, no le ponga lista. Sí, recién estás entrando, Jorge. Porque ya te llamé, Sí, Jorge licenciado, atrasado entrado. Flores. La enfermería Sí. se ha cambiado. Jorge. Igual puede llamarse lista, no hay problema. ¿Tu apellido es Jorge o Flores? Ya. Flores Jorge, ¿no ve? Licenciado, me puso asistencia. Yo le dije presente, pero no me escuchó. Sí. A ver, tu apellido, por favor, Roxana. Huanca. Apellido. Huanca. Ah, Huanca. Huanca. Huiza. Roxana, te llamé. Sí, Listen, le dije presente, pero no me escuchó, creo. Ya está bien, dice. Ahora sí, jóvenes, no hay más reclamos, ¿no? Entonces, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Licen. Se cuida. Celina Coy, ya te han anotado, Celina Coy. Chao, chao. Sí. Chao. Licen, se cuida. Celina, ya no te preocupes. Dicen, a mí me anotó Abdías ¿A Coyo quién? Rojas. Abdias Gracias, CR. Licen. Sí, Abdías Coyo Rojas. Ya, eso lo voy a ver ya. Abdias, me recuerdo. Chao.